grupos sanguíneos del ser humano y la forma en que se pueden identificar. En la antigüedad se pensaba en los poderes vitales de la sangre y en su capacidad rejuvenecedora. Los egipcios, por ejemplo, tomaban baños de sangre y algunas enfermedades se trataban con la ingestión de sangre de animales. La posibilidad de transfundir sangre de un individuo a otro quizás fue seriamente discutida por primera vez en la primera mitad del siglo VII. Los primeros experimentos fueron hechos con transfusiones entre animales. En 1667 se realizó la primera transfusión en un humano, al cual se le inyectó una pequeña cantidad de sangre de carnero. Después de los primeros accidentes y de que se desacreditó el procedimiento, hasta 1818, casi 150 años después, James Blundell, obstetra y fisiólogo inglés, hizo la primera transfusión de hombre a hombre. Y para 1875 ya se habían hecho unas 350 transfusiones en humanos. En 1899, Shattuck informó sobre la aglutinación de eritrocitos de algunas personas con el suero de otras e interpretó este fenómeno como anormal. Por otro lado, Karl Landsteiner descubrió las diferencias de la sangre entre grupos de personas y desarrolló una teoría de especificidad de las reacciones serológicas, con la cual inició la era inmunológica de la historia de la transfusión sanguínea. Landsteiner dividió a las personas de las cuales estudió su sangre en 3 grupos. A partir de esto, el uso y la costumbre llevó a hablar de grupos sanguíneos. Entonces el grupo 1 se convirtió en el grupo O, el grupo 2 en el grupo A y el grupo 3 en el grupo B. En 1902, Descatello y Sturdy descubrieron el grupo AB. La nomenclatura aceptada por la Liga de las Naciones en 1928 fue propuesta por Hansky, denominando 4 grupos sanguíneos, A, B, O, A, B. El descubrimiento de los grupos sanguíneos revolucionó la práctica de la transfusión sanguínea, puesto que ya era posible seleccionar los donantes. El avance de la tecnología permitió el almacenamiento seguro de sangre y dio lugar a la formación del primer banco de sangre en Estados Unidos, en el Hospital de Chicago, Cook County, en 1937. En los últimos 40 años se ha logrado avanzar al grado de permitir la transfusión de múltiples fracciones de sangre y el almacenamiento de una serie de enfermedades. Antígenos de los grupos sanguíneos. Las membranas de las células del organismo humano, incluyendo los eritrocitos, están formadas por varias capas de moléculas como lípidos, proteínas y carbohidratos. Se distribuyen de forma que permiten una separación entre el medio intercelular y el medio extracelular. Algunas de estas moléculas, como los glucolípidos, lípido y glucosa, y las glicoproteínas, glucosa y proteína, tienen capacidad antigénica, por lo que pueden provocar anticuerpos y que el sistema inmune los ataque. Estos antígenos de la membrana están determinados genéticamente. Los genes que controlan la estructura de un antígeno, en particular, ocupan un lugar correspondiente en un par de cromosomas homólogos, loci. De esta manera, un individuo presenta cromosomas que pueden ser homocigoto o heterocigoto. Estos antígenos pueden formar parte de la membrana del glóbulo rojo, como el antígeno RH, que es una lipoproteína, o estar adherido a la superficie de los glóbulos rojos, como los antígenos A, B, O, que químicamente se trata de lipopolisacáridos, grasa con muchos azúcares. En los eritrocitos, la combinación de un anticuerpo con su antígeno específico se debe a que el azúcar terminal del antígeno se combina con el anticuerpo. Esta combinación es específica. Por ejemplo, los anticuerpos anti-A solo reaccionan con el antígeno A. La respuesta inmunológica, por tanto, es la humoral o medida por linfocitos, B. Se caracteriza porque células plasmáticas producen anticuerpos como respuesta al estímulo antígeno específico. Existen 2 tipos de respuesta inmune. A. Respuesta primaria a la primera exposición al antígeno, caracterizada por la elevación transitoria de anticuerpos. En esta reacción, el antígeno proporciona la información necesaria para la memoria a dichos anticuerpos, de tal forma que la nueva exposición a su antígeno producirá reconocimiento y rechazo al mismo.
B. Respuesta secundaria. Ocurre con la segunda exposición al antígeno, usualmente es una respuesta inmune severa con aparición de anticuerpos que una vez producidos persisten en la circulación a niveles detectables por muchos años, incluso toda la vida, o en algunos casos desaparecen rápidamente después de su aparición.